La historia no siempre la escriben los vencedores. A veces, la escribe la audacia silenciosa de los vencidos. Imaginen un gigante industrial, despollado de su poderío militar, humillado ante el mundo y condenado a una paz que muchos consideraban una sentencia de muerte. Así estaba Alemania en 1919, tras el Tratado de Versalles. Su ejército, una sombra de lo que fue, reducido a 100.000 hombres. Sin tanques, sin aviación militar, sin submarinos. Una nación desarmada, vigilada y ahogada por deudas de guerra. Y sin embargo, en menos de 2 décadas, ese mismo gigante se levantaría de las cenizas, no solo para desafiar a sus antiguos vencedores, sino para sumergir al mundo en la oscuridad de una nueva guerra. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo una nación de rodillas pudo forjar en secreto una de las maquinarias bélicas más temibles de la historia? Esta es la historia de una resurrección prohibida, de un rearme clandestino que cambió el destino del siglo XX. La derrota en la Primera Guerra Mundial había dejado a Alemania en un estado de conmoción. El Tratado de Versalles no solo impuso reparaciones económicas devastadoras, sino que también desmanteló su capacidad militar. El objetivo era claro: evitar que Alemania volviera a ser una amenaza. Pero la humillación sembró la semilla de la revancha. Desde el principio, el Estado Mayor alemán, aunque oficialmente disuelto, comenzó a trazar un plan para eludir cada una de las cláusulas del tratado. La estrategia no era la resistencia abierta, sino la apariencia de cumplimiento, mientras se reconstruía, pieza por pieza, la maquinaria de guerra. Esa reconstrucción no sería visible. Se llevaría a cabo en la sombra, distribuida en instituciones disfrazadas, con aliados inesperados y con estructuras administrativas diseñadas para el engaño. En los meses siguientes a la firma del tratado, el gobierno alemán creó agencias cuya función no era explícita. Una oficina civil asumió la producción de ciertos materiales industriales, otra se encargaba de la supervisión técnica de infraestructuras y una más comenzaba a investigar sobre innovaciones en la aeronáutica. Varias localidades industriales que habían sido centros clave durante la Gran Guerra retomaron silenciosamente sus funciones. Las chimeneas se encendían de noche y el ruido de las máquinas se enmascaraba con otras actividades. Todo parecía normal, pero, en realidad, se estaba produciendo una reactivación paulatina de la industria bélica. Para 1924, Alemania había tejido una red eficiente de rearme silencioso. Sin recurrir a declaraciones oficiales ni enfrentar sanciones, había recuperado gran parte de su capacidad técnica, mantenía personal entrenado y adaptaba su industria para un posible regreso a la producción militar abierta. Todo ello sin romper el papel. Cada paso se daba con una ambigüedad deliberada, aprovechando los vacíos legales y la inercia de los aliados. Varias localidades industriales que habían sido centros clave durante la Gran Guerra retomaron silenciosamente sus funciones. Las chimeneas se encendían de noche y el ruido de las máquinas se enmascaraba con otras actividades. Todo parecía normal, pero, en realidad, se estaba produciendo una reactivación paulatina de la industria bélica. Para 1924, Alemania había tejido una red eficiente de rearme silencioso. Sin recurrir a declaraciones oficiales ni enfrentar sanciones, había recuperado gran parte de su capacidad técnica, mantenía personal entrenado y adaptaba su industria para un posible regreso a la producción militar abierta. Todo ello sin romper el papel. Cada paso se daba con una ambigüedad deliberada, aprovechando los vacíos legales y la inercia de los aliados. La República de Weimar, el gobierno democrático que surgió de las cenizas del imperio, se encontraba en una encrucijada. Por un lado, debía cumplir con las exigencias de Versalles. Por otro lado, la presión interna de los nacionalistas y los militares que anhelaban restaurar el honor perdido era inmensa. Fue en este caldo de cultivo donde florecieron los primeros brotes del rearme. Se apoyaron grupos paramilitares como los Freikorps, que actuaban como una fuerza de choque contra los levantamientos comunistas y mantenían viva la llama de la organización militar. Aunque el gobierno prohibió la mayoría de estos grupos en 1921, la colaboración secreta entre el ejército alemán y la Rusia soviética, que comenzó ese mismo año, se convirtió en un pilar fundamental del rearme clandestino. En la Unión Soviética, lejos de las miradas de los inspectores aliados, los pilotos alemanes volvían a surcar los cielos, entrenándose en aviones de combate. Se probaban tanques y nuevas tácticas de guerra acorazada. Incluso se fabricaban armas prohibidas por el tratado. Esta colaboración, impensable en términos ideológicos, se basaba en un pragmatismo brutal. Ambos países se sentían parias en el escenario internacional y compartían un enemigo común, Polonia. El general Hans von Seeckt, jefe del ejército, fue una figura clave en esta etapa.
Su visión era la de crear un ejército pequeño, pero altamente profesional y adaptable, un ejército de líderes capaz de expandirse rápidamente cuando llegara el momento. Cada soldado debía ser un futuro suboficial y cada oficial, un futuro general. La calidad primaba sobre la cantidad. En 1926, la cúpula militar reveló sus programas secretos al gobierno civil y, lejos de detenerlos, los apoyó. Se pusieron en marcha dos programas de armamento a gran escala, con el objetivo de tener un ejército de 21 divisiones para 1938. Sin embargo, la Gran Depresión, que golpeó a Alemania con especial virulencia, limitó seriamente los resultados de estos planes. El desempleo se disparó, la economía se contrajo y los fondos para el rearme escasearon. Pero la estructura ya estaba creada. Las semillas del futuro ejército alemán estaban plantadas, esperando el momento adecuado para germinar. Y ese momento no tardaría en llegar. La llegada de Adolf Hitler al poder en enero de 1933 lo cambió todo. El rearme dejó de ser una operación clandestina y se convirtió en la máxima prioridad del Estado. Hitler había prometido devolver a Alemania su orgullo nacional y acabar con la humillación del Tratado de Versalles. Y para ello necesitaba un ejército. El ingenio financiero de Hjalmar Schacht, presidente del Reichsbank, fue crucial en esta nueva fase. Para financiar el rearme sin alertar a la comunidad internacional, Schacht creó una empresa fantasma, la Metallurgische Forschungs e.V.E. o MEFO. Esta empresa emitía unos pagarés, conocidos como letras MEFO, que el gobierno garantizaba. En esencia, era una forma de imprimir dinero de forma encubierta. Gracias a este sistema, el gobierno pudo inyectar miles de millones de marcos en la industria armamentística. Las fábricas, muchas de las cuales habían estado al borde de la quiebra, volvieron a rugir. La producción de acero, productos químicos y maquinaria pesada se disparó. El desempleo, que había alcanzado cifras astronómicas, se redujo drásticamente gracias a los grandes proyectos de obras públicas, como la construcción de las famosas Autobahnen y, sobre todo, al reclutamiento masivo en las nuevas fuerzas armadas. Se crearon organizaciones pantalla, como la Deutsche Verkehrsfliegerschule, Escuela Alemana de Pilotos de Transporte, para entrenar a los futuros pilotos de la Luftwaffe, la nueva fuerza aérea. Los clubes de vuelo y de planeadores se multiplicaron por todo el país, sirviendo como cantera de aviadores. En 1935, Hitler se sintió lo suficientemente fuerte como para desenmascarar su yugo. En marzo, anunció la reintroducción del servicio militar obligatorio y sus planes de crear un ejército de 36 divisiones, con más de 500.000 de hombres. Semanas antes, había anunciado oficialmente la creación de la Luftwaffe. Europa observaba con una mezcla de temor y parálisis. La reacción de las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial fue tibia y contradictoria. Francia, obsesionada con una estrategia defensiva, invirtió una fortuna en la línea Maginot, una red de fortificaciones en su frontera con Alemania, pero no se atrevió a intervenir militarmente. Gran Bretaña, por su parte, se debatía entre la condena y el apaciguamiento. Muchos políticos británicos consideraban que el Tratado de Versalles había sido demasiado duro con Alemania y que sus reclamaciones eran, en cierto modo, legítimas. En un movimiento sobre las protestas diplomáticas y las sanciones económicas no surtieron efecto. Hitler, envalentonado por la inacción de sus adversarios, continuó su desafío. En marzo de 1936, en un acto de audacia sin precedentes, ordenó la remilitarización de Renania, una zona que el Tratado de Versalles había declarado desmilitarizada. Fue una apuesta arriesgada. Sus propios generales temían una respuesta militar de Francia. Pero, una vez más, los aliados no hicieron nada. Aquel día, como admitiría más tarde el propio Hitler, fue uno de los momentos más tensos de su vida. Si los franceses hubieran actuado, el ejército alemán, todavía en fase de reconstrucción, no habría podido ofrecer una resistencia seria. La pasividad aliada confirmó a Hitler que podía seguir adelante con sus planes. El nuevo ejército alemán, bautizado como la Wehrmacht, no era solo más grande, sino también más moderno, con una doctrina de combate revolucionaria. La experiencia de la Primera Guerra Mundial había enseñado a los estrategas alemanes la futilidad de la guerra de trincheras. Inspirados por teóricos como Heinz Guderian, desarrollaron el concepto de la Blitzkrieg, guerra relámpago. Esta nueva doctrina combinaba la velocidad y la potencia de fuego de las divisiones Panzer, acorazadas, con el apoyo aéreo cercano de los bombarderos en picado Stuka. El objetivo era romper las líneas enemigas en puntos clave, penetrar en la retaguardia y sembrar el caos y la confusión, paralizando la capacidad de respuesta del adversario.
La industria alemana, impulsada por el régimen nazi, produjo una nueva generación de armas. Los tanques Panzerl y Panzerl, aunque no eran los más potentes del mundo en su momento, destacaban por su fiabilidad, su velocidad y, sobre todo, por estar equipados con radios, lo que permitía una coordinación sin precedentes en el campo de batalla. La Luftwaffe, bajo el mando de Hermann Göring, se convirtió en una de las fuerzas aéreas más avanzadas del mundo, con aviones como el caza Messerschmitt 109 y el bombardero medio Heinkel G-111. La Kriegsmarine, la Marina de Guerra, también se expandió, con la construcción de modernos acorazados como el Bismarck y el Tirpitz, y una creciente flota de submarinos, los temidos U-Boot. Pero el arma más importante de la Wehrmacht era su gente. A través de la propaganda y la educación, el régimen nazi inculcó en la juventud alemana un espíritu de sacrificio, disciplina y devoción fanática al Führer. Las juventudes hitlerianas se convirtieron en el principal semillero de futuros soldados. En 1938, con la anexión de Austria, el Anschluss y la ocupación de los Sudetes checoslovacos, Alemania no solo expandió su territorio, sino que también se apoderó de importantes recursos industriales y reclutó a miles de nuevos soldados. Para 1939, el ejército alemán contaba con casi 1,5 millones de hombres en servicio activo y más de 2,5 millones en la reserva. La Wehrmacht estaba lista. El 1 de septiembre de 1939, la maquinaria bélica que Alemania había construido en secreto durante 2 décadas se desató sobre Polonia. La Blitzkrieg demostró su devastadora eficacia. En cuestión de semanas, Polonia fue derrotada. Francia y Gran Bretaña, que habían garantizado la independencia polaca, declararon la guerra a Alemania. La Segunda Guerra Mundial había comenzado. El rearme alemán no fue un milagro, sino el resultado de una planificación meticulosa, una audacia sin límites y la ceguera de sus adversarios. Fue una historia de engaño y desafío, de ingenio financiero y fanatismo ideológico. Una historia que demuestra cómo la humillación puede convertirse en el combustible de la venganza y cómo la paz, si no se defiende con determinación, puede ser efímera. Las lecciones de aquellos años resuenan todavía hoy, recordándonos que la vigilancia y la diplomacia son las únicas armas capaces de prevenir que la historia se repita. La historia del rearme alemán es una advertencia. Un recordatorio de que las sombras de la guerra pueden alargarse incluso en los tiempos de paz más aparentes. Si te ha interesado esta historia sobre cómo se gestó uno de los ejércitos más poderosos del siglo, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestros próximos documentales. ¿Crees que los aliados podrían haber hecho más para detener a Hitler antes de que fuera demasiado tarde? Déjanos tu opinión en los comentarios.